Vamos a ver otro problema típico de inventario, que está asociado al caso en el cual tenemos más de un producto, tenemos que gestionar más de un producto a la vez. Si os acordáis, en el modelo de EOQ se consideraba que cada producto era un producto, tenía su demanda, se realizaba de forma homogénea, independiente y demás. Y nos olvidábamos que generalmente en la mayoría de empresas y de firmas y de tiendas no se trabaja con un único producto, sino que se trabaja con varios productos y esos productos generan ciertas interacciones. A este modelo se le llama el modelo EOQ con varios productos. Y una primera versión simple de este modelo EOQ con varios productos sería considerar que uno está intentando minimizar el coste, pero ahora mi función de coste no tiene una única variable, no tiene un único tamaño de lote, sino que tiene varias variables, Q sub 1, Q sub 2 y así sucesivamente hasta Q sub n variables. ¿De acuerdo? Y ahora la función de coste que resulta es la suma de las funciones de coste asociada a cada variable. Los costes de compra, los costes de pedido, número de pedidos, los costes de inventario. Y el objetivo, si es minimizar esta función, fijaros que sucede lo siguiente, que es que uno puede derivar la función de coste respecto de Q sub 1 igualar a 0, respecto de Q sub 2 igualar a 0, y así sucesivamente. Y como esta función de aquí es separable, tiene esa propiedad matemática, la solución óptima, el mínimo absoluto, se construye con las derivadas parciales de cada una de las funciones. Por tanto, lo único que hay que hacer es derivar para Q sub 1. Fijaros que cuando se deriva para Q sub 1, para el primer producto, todo el resto de factores son constantes, por tanto desaparecen de la derivada. Tienes una función que determina Q sub 1, tienes una función que determina Q sub 2, tienes una función que determina Q sub 3 y así sucesivamente. Por tanto, fijaros que si uno quiere calcular el tamaño de lote óptimo para múltiples productos, tiene que haber algo, es necesario que exista algún tipo de fenómeno, algún tipo de característica que obligue al problema a considerarlo como un único problema, a considerar las cosas conjuntamente. Una de las cosas típicas que sucederá en tal caso es que no tendré un problema como este, no tendré una función objetivo única y exclusivamente como esta, sino que tendré una función objetivo como esta con algo más. Por ejemplo, una de las cosas típicas que sucede en la práctica es que yo me proveo de varios productos cada vez que compro en un único proveedor. Traducido, yo cuando voy al Jumbo a comprar no compro solamente judías, porotos. No compro judías, compro arroz, compro pizza, compro espaguetis, lo compro todo junto. Por tanto, yo hago un único pedido y en ese único pedido tengo que gestionar varios productos a la vez. ¿De acuerdo? Eso lo que significa es que mi función objetivo, mi función de coste, que depende de Q sub 1, Q sub j, Q sub n, es la suma de las funciones de coste particulares de cada uno de los productos que ya teníamos visto, que esto ya lo habíamos visto. Pero además de esas funciones de costo particulares, hay una condición sujeto a una condición extra, que será una función de estas Q de J,
que tiene que satisfacer algo. Por ejemplo, en el caso que estábamos refiriéndonos, en el caso concreto en el cual decíamos que cada vez que se iba a comprar, se compraba de todos los productos que se gestionan conjuntamente, que se gestionan con el mismo proveedor, ya sea Jumbo, Líder, Totus, el que sea, en mi caso, en mi compra de alimentación. Eso lo tendré que poner como una condición matemática, como una restricción, que va a tener que cumplir todos los productos y que hace que se tenga que resolver el problema conjuntamente. En el caso concreto que yo estoy diciendo, que es que todos los productos se hacen las mismas compras, cada vez que se compra un producto se compra de todo, lo que tengo que hacer es que el número de veces que compro el producto 1 sea igual al número de veces que compro el producto 2, que sea igual al número de veces que compro el producto 3, que sea igual al número de veces que compro el producto 4. ¿Y qué es el número de veces que compro el producto 1? Pues la demanda dividido entre la cantidad que compro cada vez. Eso es el número de veces que compro el producto 1. Y esto tendrá que ser igual a esto, que será igual a esto. Y en general, esto implica que el número de veces que voy a comprar es n. ¿Vale? Y esta es la restricción adicional. Y ahora lo que tengo que resolver es un problema un tanto más complejo. Tengo que resolver un problema en el cual tengo esta función objetivo sujeto a esta restricción. ¿Sí? La ventaja que tenemos en este caso es que este problema no es tan difícil. Este problema concreto, el problema en el cual se nos pide que compremos de todo cada vez que vamos a comprar. ¿Por qué? Porque si os fijáis, esta ecuación de aquí se puede sustituir en la función objetivo. ¿De acuerdo? Fijaros que para cada uno de estos elementos, donde aparece la Q, J, es justo lo que tenéis abajo, 1 a 1. Por tanto, aquí puedo poner, en vez de esto de aquí, puedo poner n. Y ahora, en el fondo, yo lo que quiero sustituir es esta QJ de aquí. Y para sustituir esta QJ de aquí, puedo tomar una de estas y darme cuenta que Q de J será igual a la demanda del producto J dividido entre el número de veces que voy a comprar. Así que haciendo una simple sustitución de esta ecuación aquí, nos quedará una función objetivo que para este caso concreto es bastante fácil. Tenemos los precios de cada elemento, tenemos lo que cuesta ir a comprar por el número de veces que voy a comprar y tenemos h de j multiplicado por la demanda dividida entre n por 2. ¿Sí? Y ahora, si os fijáis, todo lo que voy a marcar en amarillo son datos. La demanda es un dato, la demanda es un dato. Lo que me cuesta cada cosa son datos. El 2 es un dato, es un número. Ha sido toda una vida, todo ha subido un número. Por tanto, si os fijáis, ahora solamente tengo una variable. Tengo la variable n. Y lo único que tengo que hacer es despejar n para encontrar la solución del problema. Derivo esta función respecto de n, igual a 0, y obtengo n, el número de veces que voy a comprar. Y por tanto, ahora que ya sé el número de veces que voy a comprar, si quiero determinar los tamaños de lote de cada producto concreto, lo que tengo que calcular es la demanda dividido entre n. ¿Sí? Poniendo un ejemplo muy claro, si yo sé que voy a comprar, que mi n es 12, que quiere decir que voy a comprar 12 veces al año, que compro una vez al mes. Lo único que tengo que saber para saber que tengo que comprar cada una de esas 12 veces que voy a comprar de judías, pasta y arroz es tomar la demanda del año y dividirla entre este n, este 12, que me dirá lo que es la demanda mensual y lo que tengo que comprar ese mes para aguantar ese mes.
¿De acuerdo? Fijaros que yo he hecho un ejemplo muy fácil con n igual a 12 para crear la intuición, pero si n fuera 6,4, que quiere decir que voy a comprar app cada 7 semanas, pues el cálculo es un poquito más complejo. ¿Sí? La clave en este modelo es que hemos podido, por simplicidad, porque hemos podido hacer esta transformación de aquí, o porque esta es la restricción que tenemos, sustituir directamente en la función objetivo y transformar un problema que tenía n variables en un problema con una única variable. ¿De acuerdo? Pero eso no es el caso estándar. El caso estándar es un tanto más difícil y básicamente lo que tenemos que minimizar es una función de coste con muchas variables. Yo les voy a llamar QJ ahora, con una función objetivo como la que hemos escrito. No la voy a volver a poner con detalle y me estoy saltando pasos a lo mejor simplemente porque la he escrito muchas veces y quiero un vídeo que podáis ver sin aburriros. Sujeto a una restricción que normalmente liga las variables y que impone un límite superior. Por ejemplo, una función que depende de las QJs que dice que se tiene que comprar con un límite C. Por ejemplo, todo lo que se vaya a comprar tiene que poder caber en mi casa. Esa restricción es la restricción que tenéis ahí abajo. La C es el espacio físico que tengo y la función sería una función que transformaría el número de unidades en metros cuadrados que ocupo en mi vivienda. Podría ser también un límite presupuestario, podría ser un límite de capacidad, podría ser un límite deseado de no tener más de una cierta cantidad de cosas. En cualquier caso, tiene que ser una función que agrupe todos los elementos, ¿de acuerdo? El siguiente vídeo es un vídeo en el cual lo veréis asociado a máquina. Y entonces el límite C es la capacidad total de trabajo que puede hacer la máquina y lo que es la función de la izquierda es que el total de todo lo que se utiliza de la máquina no puede superar a la disponibilidad de máquina. ¿De acuerdo? Este problema ahora, dada que esta función de aquí es una función genérica, se vuelve un problema mucho más complejo del que teníamos antes. Y la única manera que tenemos de resolverlo es recurrir a alguna técnica matemática, un poco más compleja de las normales. La técnica matemática que se utiliza en este ejercicio es lo que se llaman multiplicadores de Lagrange. Que es una técnica que se ve en primero, en cálculo, y que permite obtener el mínimo o el máximo de funciones sujetas a una restricción como esta, con varias variables. Voy a intentar explicar rápidamente el proceso que se recomienda para resolver los multiplicadores de Lagrange, pero antes os recuerdo que los multiplicadores de Lagrange, si ahora vais a vuestros apuntes, no cumplen exactamente esta condición. El problema que resuelve un multiplicador de Lagrange es este. La función que hemos puesto vale exactamente C. Ese es el problema que realmente resuelve el multiplicador de Lagrange. Y para que entendamos la diferencia entre eso, entre una cosa y la otra, recordad algo que hicisteis en optimización que se llaman las condiciones de Karush, Kuhn y Tucker, las KKT. Según las KKT, de una visión muy rápida de las KKT, lo que sucede en este problema, en un problema como este, un problema de optimización como el que tengo aquí, es versión súper simple, simplificando un montón. Es que se cumple A o B. Se cumple una de las dos. ¿Sí? A quiere decir que el óptimo del problema sin restricción cumple la restricción.
Dicho de otra manera, que si yo optimizo la función de arriba sin tener en cuenta lo de abajo, cumplo lo de abajo, con un símbolo de menor o igual. En tal caso, en este caso, al cumplir la restricción es irrelevante. El caso B es que el óptimo del problema, sin restricción, no cumple la restricción. Y en tal caso, lo que dice Karuskun y Tucker es que la restricción, o mejor dicho, la solución óptima al problema con restricción cumple la restricción en igualdad. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que esto, en lo que a efectos prácticos para nosotros, en lo que se va a traducir es que o tenemos el problema en la forma roja, que es la forma que me interesa, y aplico Lagrange, o tenemos un problema en la forma negra, y si lo tenemos en la forma negra, la restricción es irrelevante. Y si la restricción es irrelevante, este problema es este de aquí. Podemos resolver cada función por separado. ¿Sí? Por tanto, una vez nos encontramos en estas condiciones, para resolver el problema tenemos que verificar A y B. Primero siempre se intenta verificar A. ¿Cómo? Pues calculo Q de 1 con su función, calculo Q de 2 con su función, calculo Q de 3 con su función. Cada una de estas funciones es independiente y salen de tomar la función y hacer la derivada igual a 0, que es la misma que hemos hecho en el EOQ. Por tanto, os remito al vídeo 1 del EOQ para verlo. Y como tengo estos valores de Q1, Q2, Q3, me voy a la función donde pongo los valores y compruebo si esto es verdad o falso. Si es verdad, fin. Si no es verdad, entonces es cuando tengo que ir al segundo paso, que es resolver el problema grande. Y el problema conjunto se resuelve con una cosa que se llama multiplicador de Lagrange. Básicamente, la restricción se pasa a la función de objetivo y se le añade una nueva variable, lambda, mu, dependiendo del problema. En este caso voy a utilizar mu, asociada al multiplicador de Lagrange. ¿De acuerdo? Por tanto, en vez de tener esta estructura que teníamos antes, en que teníamos una función objetivo y una restricción, el multiplicador de Lagrange la va a transformar en una función, en una única función, que voy a llamar función, que tiene las variables anteriores y una nueva variable que voy a llamar mu, y la siguiente estructura. La parte de la función objetivo original, que no ha cambiado. El multiplicador de Lagrange, que sí cambia, en el cual lo que se mide es los valores de la función. Perdonad, pero tengo una costumbre de que el multiplicador de Lagrange sea lambda, pero aquí no lo puedo utilizar porque tengo lambda j.
Así que voy a poner la mu, que es el símbolo que utilizamos. ¿De acuerdo? Ahora, fijaros que si en este problema yo pongo un valor de mu igual a 0, el lado derecho, este lado de aquí, desaparece y al desaparecer tengo el problema original. Si yo lo que hago es aumentar el valor de lambda, digo de mu, aumento el valor del penalizador, del multiplicador de Lagrange, fijaros que lo que intentaré hacer es que este valor de aquí se acerque a C. Por tanto, cuanto más grande sea el valor de mu, más pequeño será el valor de la función y más cerca estará de C. Pero si pongo un valor de mu súper grande, pues el valor de la función será súper pequeño y este valor de aquí resultará que es negativo, que es la mejor manera de optimizar una función de coste de todo el mundo, con el valor negativo más alto que puedas. ¿De acuerdo? Por tanto, ahora nuestro problema va a tener lo que teníamos antes y esta nueva restricción o esta nueva condición que está asociada al multiplicador de Lagrange. Y la teoría dice que para resolver este problema lo que hay que hacer es derivar la función respecto a cada una de sus variables e igualar a 0. Y esto nos va a generar un sistema de ecuaciones con n más 1 ecuaciones. Puede parecer muy difícil, lo es en papel, en una computadora relativamente fácil, pero se pueden extraer conclusiones adicionales a esto, que no solamente el hecho de que uno tiene que plantear n más 1 ecuaciones, así que vamos a seguir con el desarrollo. Os aviso, esto es una cosa que en Excel se puede hacer en un segundo, lo único que tienes que haber hecho son las derivadas parciales y resolver el sistema de ecuaciones. En papel es muy difícil de resolver, en una computadora es muy fácil de resolver, ¿vale? Así que si alguien se ha perdido y cree que esto es demasiadas matemáticas, le pido que vuelva atrás, que vuelva a ver el vídeo, que se concentre. La función objetivo es algo que habéis visto en cálculo, que habéis visto también hasta cierto punto en optimización, porque este multiplicador de Lagrange es lo que se conoce como una variable dual. Por tanto, no debería de sonaros completamente a chino o a mandarín este trabajo, ni a cantonés, que son los dos dialectos principales del chino. Debería de refrescaros un poco la memoria solamente. Si uno hace estas derivadas, yo siempre me gusta empezar con la derivada más fácil, y la derivada más fácil es esta segunda, que es derivar respecto de mu. Fijaros que si derivo de respecto de mu, todo lo que hay en el primer sumatorio desaparece porque mu no aparece, por tanto es constante, y todo lo que hay en el segundo, básicamente lo que me dice es que la función que une a los productos, por ejemplo, el espacio, menos c tiene que ser igual a 0. Y ya está. Para la segunda función, la cosa se vuelve un poco más compleja, pero lo primero que tenéis que ver es que si tú derivas respecto de q, una q concreta, en un tamaño de lote concreto, en la primera parte de la función, todo lo que no está asociado a ese tamaño de lote concreto, de esa qj concreta, desaparece. Por tanto, para cualquier qj lo que tenemos es esto de aquí. Y ahora, para la parte de la derecha, fijaros que el mu por c desaparece porque no aparece la variable. Y para el resto, lo que tenemos es más mu por la derivada de la función, esta rara, y que depende de cada problema respecto de q de j. Y esto es igual a 0. Y esta ecuación de aquí a alguno de vosotros le puede resultar un monstruo, y lo es, no engañaré a nadie, es una función muy fea. Numéricamente numéricamente se puede resolver de forma fácil, pero en papel no se puede resolver fácil, lo cual genera todavía más dificultades. Yo voy a suponer que la parte de la derivada se puede derivar, no es un problema, que sois capaces de derivar lo que sea la función.
Entonces, si vosotros deriváis esta función de aquí, ahora que ya habéis derivado esta función de aquí, menos esta parte de aquí, la que la he tenido que dejar indicada, y aisláis la QJ, lo que os saldrá es lo siguiente. QJ es igual a la raíz de KJ por la demanda. ¿Vale? Y en el denominador todo lo que está en esto de aquí, que estoy marcando yo. HJ partido entre 2 más mu por la derivada de esta función respecto de J. Y ya está. ¿Sí? Y en la otra ecuación, de estas tenéis tantas derivadas como variable, como productos tengáis, como n. Y la otra función que tenéis es esta, la de abajo. De acuerdo. ¿Cómo resolver este problema? Para resolver este problema, su resolución no se puede hacer de forma analítica. Generalmente lo que vamos a hacer y lo que yo os recomiendo, y ahora que tenemos un Excel todavía más, es que uno dice, si mu es igual a 50, ¿qué pasa con la función de abajo? Digo, con el problema. Pues que te van a salir unos tamaños de lote, el que sea, otro tamaño de lote, otro tamaño de lote, y así sucesivamente. Y se va a poder sustituir estos tamaños de lote en la función, restarle c y ver si sale 0 o no. Si sale 0, súper. Si no sale 0, quiere decir que yo me he equivocado en este valor de aquí. Yo he hecho una suposición de que este valor era 50, pero en realidad no es 50, a lo mejor es 100. Bueno, pues si me he equivocado, pongo aquí un valor de 100 y vuelvo a probar. Y voy probando hasta alcanzar el valor que comprueba que f de algo es igual a 0. ¿De acuerdo? También se puede utilizar el Excel, el solver de Excel para hacerlo, pero generalmente cuando no existían esas cosas tan modernas o cuando uno lo hace a mano, tiene que plantearse la resolución de alguna manera y la mejor manera que se te puede ocurrir siempre es la manera más fácil. Si tienes una cosa que te permite sustituir rápido ecuaciones en una fórmula, una manera rápida es esta. ¿Sí? Esto nos va a dar el tamaño de lote óptimo del problema para una función de coste de este estilo sujeta a una restricción. Recordad que es un proceso de 2 pasos. Primer paso, verificamos si se cumple A. Si no se cumple A en el primer paso, entonces nos pasamos al problema conjunto. ¿De acuerdo? Solamente me queda una cosa importante de analizar y voy a aprovechar esta lámina para acabar este punto. Recordad que en clase haremos un ejercicio numérico completo y en el ejercicio numérico entenderéis parte de lo que estoy hablando de la teoría, entenderéis qué significa cada uno de estos puntos, por qué el problema resulta un poco complejo, qué hay que hacer con esta derivada de aquí que nos ha quedado, digamos que, colgada, entre comillas. Pero antes de eso me falta una cosa final para comentaros sobre la función objetivo y sobre este problema. Fijaros que en el fondo yo cuando hago una función, las cosas tienen que sumar, tienen que tener cierto sentido. Entonces, nuestra función de coste que teníamos aquí, que ya habíamos visto en el EOQ, lo que me indicaba era el coste anual. ¿Sí? Por tanto, esto estaba en dólares o en pesos chilenos por año. Para que esta función objetivo esté correcta, lo que hay que hacer es que esto de aquí, esta segunda banda de aquí, también sume pesos chilenos por año. Y generalmente esta restricción que tenemos en esta parte
tendrá alguna métrica concreta. No sé, metros cuadrados, cajas, bonos, horas. Y dada esa condición, la mu que tenemos aquí, esta variable dual, tiene que transformar esas horas, cajas, metros cuadrados en dinero. Por tanto, fijaros que la variable del dual básicamente será dólares por metro cuadrado, o dólares por hora, o dólares por caja, y nos indicará en el fondo lo que representa una variable dual en un problema de programación lineal. El sobrecoste que nos representa la incapacidad de tener unidades de este recurso que está limitado. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que esta variable mu de aquí representa algo que contribuye información al problema. Nos indica lo que nos cuesta, lo que dejamos de ganar por culpa de que nos falte una unidad de recurso, un épsilon de recurso, de la función que nos está restringiendo el problema, sea la restricción que sea. Por tanto, también nos está dando una pista o información de lo que yo estaría dispuesto a pagar por conseguir esa hora de más, ese metro cuadrado de más o esa caja de más. ¿De acuerdo? De nuevo, este es el fin de la parte teórica de esta clase. Lo veremos con un ejemplo numérico en horario lectivo. En el ejemplo numérico quedará algo más claro el procedimiento numérico que se necesita aplicar. Aviso que este ejercicio es muy distinto cuando se hace en papel que cuando se hace en computadora. En computadora es mucho más fácil de hacer. Por tanto, esperad un cálculo muy orientado a la determinación de elementos a través de Excel. Gracias y seguiremos con el siguiente.